Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android con Kotlin. Estamos viendo condicionales y bucles, concretamente viendo el uso del bucle while. Veíamos en el vídeo anterior la problemática que ocasionaba utilizar el bucle while en una aplicación Android que intenta interactuar con una interfaz gráfica. Veíamos que la interfaz gráfica se queda bloqueada y expliqué en el vídeo anterior por qué se queda bloqueada. E introduje al final del vídeo anterior las soluciones si nos empeñamos en utilizar un bucle while interactuando con una interfaz gráfica, las soluciones que podríamos implementar, ¿no? Y os hablaba de crear pues una especie de programación asincrónica, una programación que pudiese ejecutar varios hilos de manera no sincronizada. De esta forma, pues un hilo puede encargarse de dar vueltas a un bucle while, por ejemplo, mientras que el otro hilo puede encargarse de manejar la interfaz gráfica y un tercer hilo pues de otras cosas, ¿no? Y uno estar al principio de la ejecución, el otro al final, el otro pausado. Esto es posible. Todavía no quiero entrar en el tema de programación multihilo con Kotlin, pero tenemos en este lenguaje de programación, en Kotlin, una solución más sencilla y ligera para este tipo de casos, que es lo que me interesaba enseñaros, ¿no? Una solución alternativa a la programación multihilo que veremos más adelante. Y esta solución alternativa son las llamadas corrutinas en Kotlin. ¿Qué son exactamente las corrutinas? Si tuviésemos que dar una definición, podría ser la que veis en pantalla, por ejemplo. Es una característica del lenguaje Kotlin que nos va a permitir simplificar pues, el trabajo con operaciones como las que os hablaba en el vídeo anterior, ¿no? Operaciones asincrónicas, es decir, multitarea, diferentes tareas realizándose a la vez, ¿no? En diferentes puntos, pero de una forma más ligera, más sencilla y para casos sencillos más eficaz. Y un caso sencillo puede ser el que teníamos en el ejercicio del número aleatorio con bucle while del vídeo anterior, ¿no? Entonces digamos que tenemos como dos alternativas. Tenemos por un lado, para manejar tareas concurrentes en Kotlin, los multihilos, el multithreading, los threads, y también tenemos las corrutinas. Entonces, ¿para qué sirven las corrutinas? Ya os lo he anticipado, ¿no? En general, pues van a servir para esperar algo sin bloquear el hilo principal. Pues aquí os pongo varios ejemplos. Solicitudes de red, operaciones de bases de datos o cualquier otra tarea que pueda tomar un tiempo. Es decir, tú creas un programa en Kotlin que realiza muchas cosas de manera sincrónica, una detrás de otra. Pero, para no bloquear ese único hilo de ejecución del que os hablaba en el vídeo anterior, imagínate que esa aplicación que estás creando tiene que acceder a la red, tiene que acceder al exterior. Y eso pues lleva un tiempo, porque hay saturación de red o por lo que sea. Bueno, pues si hay saturación de red y te quedas a la espera de acceder a esa red, claro, el programa se queda esperando eso y no puede realizar ninguna otra tarea hasta que no consiga conectar a la red, realizar la solicitud y que le devuelva esa solicitud, ¿no? Mientras tanto, el programa queda congelado. Entonces, para eso sirven las corrutinas, para que mientras el programa espera una tarea de este tipo y de muchos otros, aquí solamente hay algunos ejemplos, pues que el programa no se quede bloqueado, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, realmente es bastante curioso porque las corrutinas se trata de crear un código asincrónico, es decir, que puede realizar como diferentes tareas a la vez, pero sin crear realmente varios hilos de ejecución. Es como crear la apariencia de que es multitarea, pero con un único hilo de ejecución. Esa sería la corrutina. ¿Y cómo consigue esto? Pues eso lo consigue pausando en un punto concreto ese único hilo de ejecución y mientras está pausado, realizando cualquiera de estas tareas que os digo, permitirme que en el mismo hilo se puedan realizar otras tareas diferentes. Entonces, cuando quieres realizar una multitarea ligera, por decirlo de alguna forma, las corrutinas en Kotlin, pues es una solución bastante acertada. Seguramente me estáis escuchando muchos que tengáis conocimientos de programación multitarea, tengáis conocimientos y experiencia al trabajar con threads y os preguntéis, pues, cuáles son las diferencias reales entre los threads y las corrutinas. Entonces, lo que voy a explicar a continuación va destinado a esas personas. Si alguno de vosotros pues está aprendiendo a programar con este curso, que no se asuste con lo que vamos a ver a continuación, porque a lo mejor hay cosas que no llega a entender del todo. Pero más adelante en el curso lo vamos a entender. Pero bueno, para aquellas personas que tienen ciertos conocimientos en programación multihilo, bueno, pues las diferencias entre un thread y una corrutina pues la estáis viendo aquí en esta diapositiva. Si queréis, podéis darle al pause y leer pues en qué consiste un thread, en qué consiste la corrutina
y cuáles son las diferencias entre ambos. La diferencia fundamental es la que os he comentado yo. Mientras que trabajando con threads tú puedes crear varios hilos de ejecución que se ejecutan de manera asincrónica a la vez, ¿no? Puedes pausar uno comienza mientras el otro finaliza. Esto sería trabajar con threads, crear una multitarea real, ¿no? Cuando elaboras aplicaciones de este tipo, el procesador de la máquina donde se ejecuta el programa le dedica un tiempo a cada hilo, es decir, la potencia del procesador, por decirlo de alguna forma, se reparte entre todos esos hilos que tú has ido creando, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esto consume recursos, ¿no? Si a ti te da por crear un programa que tiene 10 threads, 10 hilos o más, la CPU, el procesador de la máquina, va a tener que repartir su potencia entre esos 10 hilos que has creado tú. Entonces, esto pues sirve para crear aplicaciones que tienen multitarea real, y es muy útil porque puedes realizar tareas verdaderamente pesadas sin que una aplicación se bloquee, pero por contrapartida tiene un alto consumo de recursos, por lo que os estoy contando. Sin embargo, las corrutinas lo que permiten es, en un único hilo de ejecución, pues bloquearlo, pausarlo en un momento concreto, pero sin impedir ese bloqueo en un punto concreto del hilo, sin impedir que se puedan ejecutar otras partes de ese mismo hilo. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Bueno, pues claro, al tener solamente un único hilo, el procesador, la CPU del ordenador donde se ejecuta este programa, no tiene que repartir su potencia entre diferentes hilos como ocurría antes, sino que tiene un único hilo, ¿no? Entonces el consumo de recursos es muy inferior al que obtenemos utilizando threads. Entonces, para tareas ligeras, como digo, la solución ideal es la corrutina. Entonces, para lo que nosotros creamos en el vídeo anterior, que es ese ejercicio juego de averiguar el número aleatorio con un bucle while, podemos utilizar corrutinas. Y es lo que voy a hacer en este vídeo, sin dejar de señalar antes que resolver el ejercicio del número aleatorio con un bucle while en Android no es la mejor alternativa, ni mucho menos. De igual forma que tampoco es la mejor alternativa utilizar una corrutina con un bucle while para resolver el problema que teníamos en el vídeo anterior. Pero lo quiero hacer para que veáis los problemas que tienen los bucles while con aplicaciones gráficas en Android, y también para introducir ya el tema de las corrutinas. Así que aquí tenemos nuestra aplicación, cómo podríamos hacer que funcione con el bucle while, forzando ahí a meter ese bucle while y una corrutina. Pues mirar, para intentar ser lo más claro posible, lo que voy a hacer va a ser vaciar todo lo que tengo aquí dentro del evento del botón. Es decir, todo esto lo vacío, ¿no? Y espero no comerme ninguna llave. Esta es la llave del bucle while. Ahí está. He dejado el evento del botón vacío. Lo único que hay es la identificación de los elementos que tengo en la interfaz gráfica y la variable intentos, ¿no? Entonces, aquí lo que podríamos hacer es crear otra variable que explicaré después para qué va a servir. O mejor dicho, entenderéis el funcionamiento de esa variable después, fuera del método onCreate, dentro de la clase, por ejemplo aquí, a la cual voy a llamar nuevo intento. Así que var nuevo intento, y va a ser una variable de tipo booleana. Esta variable lo que va a identificar son los nuevos intentos. Mirad, aquí podemos poner un comentario que diga flag, bandera o lo que queráis poner, para controlar los nuevos intentos. Cada vez que el usuario haga un nuevo intento, es decir, cada vez que escriba un valor numérico nuevo para acercarse al número aleatorio, pues vamos a cambiar esta variable de false a true. Y cuando cambie a true, estará detectando que han hecho un nuevo intento. Eso para empezar. Y luego también voy a crear otra variable aquí fuera de la clase para poder utilizarla en diferentes métodos donde almacene el valor introducido. Ya la teníamos antes, pero ahora pues la voy a crear aquí fuera. Así que var valor introducido, y la voy a inicializar en 0 de momento, ¿no? Y aquí vamos a poner un comentario que diga almacenar el valor introducido por el usuario, por ejemplo. Así que ya tengo aquí estas dos variables creadas. El método onCreate lo voy a dejar como está. La variable intentos la tengo aquí justo antes del evento del botón. También tengo el número aleatorio. Esta instrucción que teníamos de antes la voy a borrar porque estaba comentada para no liarnos y tener el menor código posible.
Y aquí cuando pulsemos el botón tenemos que hacer dos cosas. Primero, almacenar en una variable el valor numérico que el usuario ha introducido en el cuadro y segundo, decirle a nuestro código que hemos consumido un nuevo intento. Así que, como digo, todo eso dentro del botón. Pues aquí nos metemos en el botón y le digo que valor introducido tiene que ser igual a número introducido, que recordar era el componente de tipo dictText, punto text, punto toString, punto toInt, para pasar ese valor numérico a entero. Ya tengo almacenado lo que el usuario ha introducido en el cuadro de texto. Y ahora vamos a decirle aquí que nuevo intento es igual a true. Y de esta forma estamos detectando que, lo voy a poner aquí, marcamos, lo voy a poner así, marcamos que el usuario ha hecho un nuevo intento. Simplemente poniendo eso ahí a true. Y el evento del botón tiene que quedar así. Y digamos que este sería, por decirlo de alguna manera, el hilo principal, ¿no? Lo que nuestra aplicación tiene que tener. Y hasta aquí no interfiere con nada, porque claro, no hay bucle while. Pero ahora viene lo curioso. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un bucle while que evalúe, tal y como lo teníamos escrito antes, ¿no? Que mientras el número aleatorio sea diferente que el valor introducido, pues nos diga pues si es mayor, si es menor y todo eso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues es aquí donde tenemos que crear esa corrutina para el bucle while, para que mientras trabaja el bucle while no se bloquee la interfaz gráfica y nos permita en cualquier momento pues volver a pulsar para introducir otro valor numérico, pulsar el botón, etcétera, ¿no? ¿Cómo creamos esa corrutina? Bien, nos situamos justo a continuación del evento del botón y la corrutina la creamos, de la siguiente manera. Esto primero lo voy a programar y después explicaré línea a línea, ¿no? Entonces, global scope, que se me olvidaba aquí el scope, .launch para lanzar la corrutina. Vamos a especificar que esta corrutina se lanza en el hilo principal, así que aquí vamos a decirle dispatchers main. Con esto le estamos indicando que la corrutina se lanza en el hilo principal y aquí se abre la llave de la corrutina y se cierra la llave de la corrutina. Digamos que todo lo que nosotros programemos ahora entre esta llave de apertura y esta llave de cierre va a ser una tarea que se va a poder pausar, va a poder trabajar de manera independiente a lo que sería el hilo principal. Es como una especie de simulación de dos hilos de ejecución sin que realmente haya dos hilos de ejecución, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde nosotros ya construiríamos el bucle while y aquí le diríamos pues que mientras número aleatorio sea diferente del valor introducido, pues lo que teníamos antes, ¿no? Mientras esto sea verdad, abrimos la llave del while, la cerramos. ¿Aquí qué tiene que ocurrir? Bueno, pues empezamos a evaluar si... Bueno, primero tenemos que evaluar si ha habido un nuevo intento. Esto es importante. Luego lo intentaré especificar, ¿no? Entonces, si nuevo intento es igual a true, y siempre que sea igual a true lo podemos dejar así. Da igual que escribáis if nuevo intento que if nuevo intento igual a true. Es redundante, lo podéis dejar así como digo. Entonces aquí abrimos la llave de este condicional. Entonces, si hay un nuevo intento, ¿qué tienes que hacer? Vamos a poner aquí un comentario, aunque luego lo intentaré explicar de manera más profunda para que lo vayáis entendiendo. Vamos a verificar con ese condicional si se ha hecho un nuevo intento. Entonces, si esto es cierto, primero me incrementas la variable intentos en 1 porque acabamos de consumir ya nuestro primer intento. Recordar que la variable intentos la habíamos inicializado ahí a 0. Y ahora pues empezamos a evaluar dentro de este if nuevo intento, pues con condicional if, lo que ya sabemos, ¿no? Si número aleatorio es menor que el valor introducido por el usuario, si esto es verdad, mensaje salida.text igual a más bajo. Correcto. Siguiente, else if. Si número aleatorio es mayor que lo que el usuario ha introducido, entonces el mensaje que me tienes que poner, mensaje salida.text, tiene que ser más alto, igual a más alto. Y después de haber evaluado todo esto, no pongo aquí si es correcto o no, porque lo pondré cuando salgamos de aquí, ¿no? Si salimos de aquí, si salimos de este bucle, si esta condición deja de cumplirse,
quiere decir que hemos averiguado el número, si no ya no estaría dando vueltas aquí, ¿no? Entonces la condición de correcto no la evalúo aquí dentro. Simplemente lo que hacemos a continuación, dentro todavía del bucle while, por supuesto, y dentro del nuevo intento, una vez que ha comprobado esto, si es más alto o más bajo, pues aquí lo que tenemos que hacer es decirle que ya ese intento quedó cerrado, con lo cual reseteamos la variable nuevo intento de nuevo a false. Ya ponía ahí un punto y coma de manera intuitiva, ¿no? Lo reseteamos a false para que la próxima vez, en el próximo intento, pueda entrar de nuevo, ¿no? Es decir, esta es, digamos, la bandera, el flag que detecta cuando comienza un intento y cuando termina un intento, cuando se ha consumido el intento, ¿no? Vamos a poner aquí un comentario que diga resetear el flag de intentos, por ejemplo, ¿no? Y con esto, pues, digamos que el intento ya estaría, ¿no? Entonces, al cerrar el intento, aquí, estamos cerrando el intento, pero todavía estamos dentro del bucle while, ¿no? ¿Qué conviene hacer aquí? Lo que conviene hacer aquí, tanto si trabajamos con threads como si trabajamos con corrutinas, es hacer un delay, es decir, es pausar el hilo para evitar saturar el hilo principal. Si no haces una pausa, el código, ya sabéis que da vueltas a una velocidad superior a la luz, ¿no? Dentro del bucle while. Entonces, cada vez que tú evalúas un valor numérico, esto da un montón de vueltas para evaluar si el valor numérico es o no es aquí dentro, ¿no? Porque esta condición se está cumpliendo siempre. Si tú dejas que esto dé vueltas a la velocidad que lo hace normalmente, se satura. Entonces hay que hacer una pausa para que cada vuelta le tome un tiempo y no consumir los recursos y no saturar el hilo principal. Y eso se consigue con la instrucción delay, ¿no? Esta instrucción delay lo que hace es pedirnos un tiempo en milisegundos, ¿no? 1000 milisegundos es igual a un segundo. Si yo quiero que haga una pausa, por ejemplo, de medio segundo, que creo que es correcto, pues le podemos decir aquí, por ejemplo, 500. Si os marca en rojo la instrucción delay, podéis dejar quieto el ratón encima de esa instrucción. Os dice que la referencia está sin resolver y aquí dice More Actions, más acciones, Alt Intro. Bueno, pues si pulsamos las teclas Alt Intro, nos ofrece aquí una serie de posibilidades para resolver, pues, la falta de reconocimiento de esta instrucción, ¿no? Vamos a decirle aquí que importe la función delay. Pues importa la función delay y lo tienes que importar de este paquete, de Kotlin X corrutinas. Hecho esto, pues ya tenemos aquí la instrucción, ya tenemos aquí la pausa en milisegundos y aquí estaría la llave de cierre del while. Voy a juntar un poco líneas porque esta sería la llave de cierre del while. Bien, pues ya a continuación, justo después del while, si el flujo de ejecución del programa llega a esta línea, es porque esto ha dejado de cumplirse. Es porque el bucle while ya no se cumple. Y si esto ha dejado de cumplirse, obligatoriamente es porque hemos acertado con el número aleatorio. Entonces ya solamente nos queda ponerle aquí que mensaje salida.text tienes que ser igual a lo has conseguido en lo que hicimos en el vídeo anterior, ¿recordáis? En X intentos, de esta forma. Y bueno, pues esta sería la forma de completar nuestra aplicación. Creo que no se me escapa nada. Voy a juntar un poco de líneas aquí donde se cierran las llaves. Creo que no se me escapa nada y así conseguiríamos que funcione esta aplicación donde hemos metido un while ahí con calzador, ¿no? Insisto una vez más, no es la solución adecuada para este tipo de aplicación, de ejercicio, de juego, como lo queráis llamar, ¿no? Porque es complicarse mucho la vida. Lo he hecho así, insisto, para que veáis la problemática que tenemos al utilizar un bucle con una interfaz gráfica y para introduciros ya en posibles soluciones, ¿no? Programación concurrente, asincrónica, etc. Explicando un poco este código, bueno, pues la variable nuevo intento que tenemos aquí actúa como un interruptor, como una bandera, como un flag, ¿no? Para indicar si el usuario ha realizado una nueva acción, en este caso, pues un nuevo intento de adivinar un número. Esta bandera, este flag es esencial para evitar que el cuerpo del if dentro del while, es esencial para evitar que esto de aquí, se ejecute continuamente, sin necesidad. Entonces, cuando el usuario presiona el botón, el manejador de eventos, el setOnClickListener, se ejecuta, actualiza valor introducido, con el último valor ingresado por el usuario y marcando nuevo intento como true. Eso es lo que conseguimos, ¿no? Y esto señala a la corrutina que el usuario ha realizado una nueva entrada y que hay que procesarla. Es como una especie de interruptor on-off. Tienes que hacerlo
ahora no tienes que hacerlo. ¿Tienes que hacerlo o no? El delay, como os he dicho antes, bueno, pues sirve para introducir una pequeña pausa en cada iteración, ¿eh? Y esto pues tiene varios propósitos, el realizar esta pausa. Evitar un uso excesivo de CPU, manejar mejor el control de flujo, porque ya os he dicho que esto se realiza a la velocidad de la luz, entonces pues hay que introducir una pausa para que la interfaz gráfica permanezca activa, responsiva. Si no introduces esta pausa, a pesar de que nuestro programa ya es capaz de procesar varias tareas a la vez, entre comillas, por decirlo de alguna forma, pues si dejas que el while dé vueltas aquí a la velocidad de la luz, te va a costar muchísimo. No va a ser imposible, creo, pero te va a costar muchísimo interactuar con la interfaz gráfica, ¿no? Tienes que encontrar un respiro para que esto reaccione entre vuelta y vuelta de bucle, ¿no? En definitiva, para mejorar la experiencia de usuario, porque si no introduces la pausa, manejar la interfaz gráfica se convierte en un infierno cuando tienes aquí dando vueltas al código. Bueno, pues vamos a probar la aplicación, ¿no? Control S, no sé si guarde cambios o no, le damos aquí al play. Vamos a ver si no me he equivocado en nada, que creo que no. Entonces, aquí maximizo y le digo 50. ¡Pum! Pues mira, de momento me deja trabajar, ¿no? Aquí estáis viendo una corrutina en acción, ¿no? Es más alto que 50, o sea que está entre 50 y 100. Borro. Bueno, me está dejando trabajar, ¿no? Más alto que 75 todavía, pues vamos a decirle 90, porque está entre 35 y 100. Más bajo, o sea, entre 75 y 90. Pues, ¿cuál puede ser? Vamos a decirle 85, a ver. Más alto, entre 85 y 90. 87. Más alto, 88. Más alto, tiene que ser forzosamente el 89. Si no me he equivocado, tiene que ser este, obligatoriamente. Eso es. Lo hemos conseguido en 6 intentos. Pues ya está, aquí lo tenéis. Bien, pues nada más. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.